Bueno, le damos la Bueno, bienvenida al ciclo de charlas y talleres de la 29 Olimpiada Argentina de Filosofía, Secretaría de Educación Media de la Universidad de Buenos Aires. El tema del año que hoy tratamos es acerca del eje C, que es verdad versus verosimilitud, ¿sí? Está a cargo del profesor Matías González, quien es el encargado este año de escribir acerca del eje tecnológico. Así que bueno, lo voy a dejar con el profesor Matías. El que quiera hacerle alguna pregunta puede levantar la mano, puede interrumpirlo para que él conteste o las pueden escribir y las leemos. ¿Eh? perfecto, Bueno, sí. bienvenido Matías y gracias por tu No, tiempo. gracias a ustedes. Bueno, as- vamos a hablar un poco general para ir entrando en el tema. Como bien dijo Laura, como habrán visto ya, cada eje de las Olimpiadas tiene una tensión que va estructurando el eje respecto de lo que se va desarrollando. Que en nuestro caso es, primero, verdad versus verosimilitud, pero encara desde el enfoque de, digamos, lo que sería una mirada tecnológica, pero en el sentido de la filosofía, o sea, podríamos decir epistemológica o de filosofía de las ciencias, entendiendo, que ahora vamos a ir viendo, tecnología como ciencia aplicada. Eso para justificar cómo es que se trata el tema de la verdad en oposición a la verosimilitud desde una mirada de la tecnología, o de una filosofía de la tecnología. Bueno, entonces, primero, verdad versus verosimilitud. ¿Qué sería? Bueno, a grosso modo, pero es eso, sería la contraposición entre, y que es debatible igualmente, ¿no? Pero sería la contraposición entre aquello que es verdadero, en un sentido objetivo, se puede debatir, y de hecho está planteado en el eje de si es que hay o no hay una verdad objetiva, y de hecho los filósofos que vamos viendo de distintas épocas plantean esa duda, algunos y otros no. Justamente los que plantean la duda de si es que hay o no, o sea, plantear la duda estaría diciendo que no, pero si es que hay o no una verdad objetiva por sí misma, eh, quienes plantean la duda, bueno, ya de entrada, que los vamos a ir viendo, son los, por ejemplo, los sofistas, pero también en filosofía contemporánea, sobre todo después de Nietzsche, eso no está en nuestro eje, pero no importa, es la filosofía contemporánea eh, está toda influenciada por Nietzsche, no solamente por Nietzsche, sino por condiciones materiales que se dieron en esa época. Digamos que el filósofo no cambia la realidad, la interpreta. Entonces, Nietzsche y también Freud, y también se dice que Marx, son lo que se llaman los filósofos de la sospecha, porque en un contexto, primero es material, y también en un contexto donde empiezan a caer eh, certidumbres, la filosofía, o bueno, el pensamiento en general, pero la filosofía traduce esas certidumbres que caen, las traduce en preguntas, o si querés, las lleva a preguntas. Eso también pasa en la filosofía antigua. ¿Por qué? Porque el momento en el que surgen los sofistas también es un momento en el que han caído las certidumbres que tenía el pueblo griego por cuestiones económicas, que a su vez son problemas económicos por cuestiones bélicas y conflictos geopolíticos, que lleva a, bueno, que se pauperice en cierto sentido las condiciones de vida de la sociedad, y al modificarse las condiciones de vida materiales, generan cambios en las condiciones culturales. Entonces, verosimilitud versus verdad, se empieza a poner en duda la cuestión de la verdad objetiva cuando tambalean esas certidumbres, esas columnas materiales y después culturales que hacen los cimientos de una sociedad. Entonces, la verdad es objetiva, pará. Si yo pensaba
que éramos el pueblo designado por Zeus y tuvimos la guerra de Troya y se empezó a caer todo, por ejemplo. Pero la noción de verdad como objetiva se empieza a cuestionar justamente en ese momento. ¿Qué es verdad objetiva? La ciencia sigue operando con esa concepción. Un paleontólogo, sí, es un arqueólogo, pero un paleontólogo, que es el que sería el área de la disciplina científica que investiga, digamos, restos fósiles antiguos, ¿no? De dinosaurios, bueno. Para un paleontólogo, y para cualquiera por ahí, encuentra un hueso, un resto, un hueso de un dinosaurio. Dice, es un hecho objetivo, este es un hueso, ¿no? Esa es la concepción de verdad, si se quiere, objetiva que maneja. Es un hecho por sí mismo que existe, como encontrar un resto fósil. No se puede poner en duda que existe ese resto fósil. Pero de esa manera también opera, si se quiere, las ciencias sociales o la concepción cultural de lo que es la verdad. Eso se pone en duda en momentos justamente de tambaleo eh, social, si se quiere, de inestabilidad material que lleva a la inestabilidad cultural. Y ahí sale a la luz que, o se plantean algunos, que la verdad no es como encontrar un resto fósil, sino que la verdad es construida. La mayoría de los científicos, y tiene sentido por la labor que realizan, van a sostener que no, que encontrar una ley matemática o una ley física es un hecho objetivo del mismo tipo que encontrar el hueso de un dinosaurio. Es un hecho, ¿se entiende? Es una concepción fuerte. Y la ciencia opera así porque tiene que ser convincente para el científico que la tarea que realiza no es una construcción. Pero bueno, se plantea que sí, yo realmente creo que sí, pero eso no le quita el más mínimo valor ni hace tambalear los fundamentos del operar científico. Simplemente que hay distintos tipos de verdad en los distintos ámbitos de cada disciplina. Y una cosa parece una verdad, sea, más palpable o material, el hueso del dinosaurio. Otra cosa que no es palpable, pero que en teoría uno no podría poner en duda, que sería una ley universal de que, no sé, uno más uno es dos, una ley matemática, y cuando se dice universal se pretende objetiva, a tal punto que la concepción que tiene la matemática es uno más uno es dos, aunque no exista la humanidad. Aunque se acabe el universo, uno más uno es dos. Apareció la humanidad y descubrió, la encontró, como quien encuentra un hueso. Esa ley la encontramos, pero estaba ahí, esperando a ser encontrada. Existe independientemente de que la descubramos o no. Uno más uno es dos, aunque se acabe el universo. Uno más uno es dos desde el Big Bang, así de fuerte. Es tan cierto como la Luna o el planeta Tierra, uno más uno es dos. Bueno, pero hay otras que, igual se puede poner en duda, pero digamos que pese a ser inmaterial, se entiende en qué sentido ahí sería una verdad objetiva, universal, necesaria, independiente, independiente del humano, como el hueso del dinosaurio que fue encontrado, que si no era encontrado, a lo sumo no era encontrado, pero existe por sí mismo. Y después hay tipos de verdades, o si se quiere, hay concepciones sobre la verdad que ya sí podrían ser más evidentemente puestas, no en duda, pero sí la pretensión de universalidad que pueden tener bajaría. Y esto hace un ruido un poco ya, porque la verdad es verdad, y si no, no es verdad. Bueno, eso lo vamos a ver en Descartes, tajantemente. Bueno, ahí tenemos planteado el tema de verdad. ¿Y por qué versus verosimilitud? Bueno, justamente, si la verosimilitud es aquello que no es verdad en sí mismo, pero que tiene la apariencia de verdad.
se muestra convincente. Eh, Esto ya nos hace pensar en que habría una decisión entre lo que es y lo que recubre a lo que es, y lo que parece ser, que ese es el tema justamente que se ve en la modernidad y con el que encaramos la cuestión de verosimilitud versus verdad. Eh, que aunque parezca abstracto que no, en Kant eso se refleja en la diferencia entre fenómeno y nómeno. Lo que se ve que recubre a lo que no se ve, o sea, lo aparente que envuelve y que recubre, pero al mismo tiempo que deja ver. ¿Cómo lo que recubre y que deja ver? Bueno, sí, esto es un ejemplo muy tonto, pero la imagen antigua y vieja de un fantasma que se pone una sábana, bueno, la sábana recubre y no muestra el fantasma, pero si sacas esa sábana no ves nada porque es transparente. Entonces, lo que recubre, la apariencia, oculta a lo que es en tanto lo que efectivamente es, pero al mismo tiempo hace posible que el humano lo vea. Ahí tenemos ya una cuestión de una tensión. Bueno, esta tensión que acabo de decir se ve bien en la modernidad, pero ya está en la antigüedad, está en toda la filosofía. La filosofía pretende, la ciencia pretende, atravesar eso aparente que recubre a lo que verdaderamente es y, bueno, encontrar la verdad. ¿Qué dicen Borges, por ejemplo, o otros filósofos que ya desde la antigüedad dicen, no, no hay una verdad en sí misma, hay verdades, o ni siquiera hay verdades, dirían. Hay discursos que se presentan de manera más o menos convincente. Y verdad va a ser aquel discurso que a vos te convenza que es verdad, que te convenza, que te persuada de que es verdad. O sea, que lo que importa no es si eso no es verdadero, ni siquiera sé si existe lo verdadero, va a decir Botas. Existe lo verosímil. Cuanto más verosímil, cuanto más convincente, muy entre comillas, más verdadero. En definitiva, no habría verdad, porque lo que va a decir Borges es, respecto de cualquier tema, yo puedo argumentar a favor o en contra. Yo mismo, ni siquiera, y no va a haber contradicción alguna. Si yo argumento convincentemente a favor y te convenzo, eso va a ser verdad. E igualmente, si 5 minutos después argumento convincentemente en contra y te convenzo, también va a ser verdad. O sea que no hay verdades en el sentido objetivo. Hay lo verosímil, y lo verosímil habría grados de verosimilitud, que supuestamente uno no podría hablar de grados de verdad. O es verdad o no es verdad. Bueno, sí hay grados de verosimilitud. Gorgias, o los sofistas en general, van a decir, nosotros podemos enseñarte a aumentar el grado de verosimilitud de lo que decís. O sea, podemos aumentar tu capacidad de persuasión y convencimiento en tu discurso. Y eso no tiene nada de malo y no transgrede la verdad, porque no hay verdad. Ahí tenemos entonces, ante ellos, bueno, eh, se contrapone la postura de un filósofo clásico, Platón, que sí va a decir que hay verdad objetiva, y que por eso va a plantear la cuestión de, justamente, de lo aparente y de lo verdadero. De que el mundo, que el mundo que vemos es la apariencia que encubre a lo que verdaderamente es, que es el sustento de este mundo. Esa va a ser la decisión entre mundo inteligible, o sea, mundo inmaterial y universal, y mundo material. Pero vamos por partes. ¿Cómo se relaciona esto? Esto fue una introducción. ¿Cómo se relaciona esto con la noción de tecnología? ¿A dónde quieres ir? Bueno, la tecnología, podemos entenderla, y está bien, como herramientas, métodos, o sea, en un sentido material, herramientas y métodos, sistemas eh, que la humanidad construye, o sea, cultura, o sea, algo artificial, no natural,
no es nada peyorativo algo artificial. El lenguaje es artificial. Un árbol es natural, el lenguaje es artificial. Bueno, tecnología eh, transforma la naturaleza en conveniencia del humano, digamos. Es la modificación de las herramientas y las ciencias y tecnología, porque es la sistematización del progreso humano eh, que permite entonces que haya un saber acumulable. Y si no, no habría ciencia, no habría nada. Bueno, entonces, tecnología en algún sentido se refiere, pero no únicamente, se refiere a artefactos materiales, herramientas físicas, pero también, y ya lo dije con el lenguaje, que es eh, cultura y es tecnología, entonces también se refiere tecnología a los sistemas, a los métodos y a las prácticas sociales, o sea, que organizan y al organizarlo construyen, modifican la vida social. Entonces, en base a todo lo que dije en la introducción, vamos a entender, al menos en la sección de filosofía antigua, la tecnología en tanto tecnología social. O sea, un concepto que nos va a servir para entender cómo las herramientas, pero las herramientas no solo materiales, sino lo que nos importa, las herramientas culturales influyen en la vida social, en el entorno, y construye realidades, construye la sociedad. Y así como con una casa, pues, con cemento y ladrillos construirse una casa, con herramientas culturales construirse una sociedad. Bueno, el discurso, entonces, desde este sentido, no digo que sea el único enfoque posible respecto al discurso, pero en este sentido que lo estamos viendo, el discurso es la tecnología social por excelencia, o sea, construye la cultura humana, es decir, construye el mundo humano, no una casa con el lenguaje, pero con el lenguaje puedo hacerla, porque si no vivo dentro de una cueva. ¿Qué no es una casa? Será un hogar, tal vez, pero en una casa. Bueno, entonces, lo que vamos a ver acá en filosofía antigua es tecnología, en tanto tecnología social, y traspolado a la tensión entre verdad y verosimilitud, entonces, tecnología social, específicamente la cuestión de el discurso. Bueno, en esta época, entonces ahí va, piensen, discurso como tecnología o herramienta cultural que construye sí, la vida social, la esfera de lo social y de lo político, que es social. Entonces, ya dije al principio que los sofistas emergen en una época de la antigua Grecia, digamos, 500 antes de Cristo, 550, más o menos por ahí. En una época de crisis económica que derivó en crisis política y entonces el sistema que era más de tipo monárquico cae y entonces por esas crisis surge la democracia ateniense. No, no surge como contracara de un momento pleno y de auge económico y material, sino, como siempre, las nuevas concepciones y organizaciones de lo social surgen porque cayó mm, un tipo de organización anterior de lo social, y cae generalmente por crisis materiales, económicas. Una crisis económica puede ser que se congelen los hielos y que tengas que cruzar caminando el estrecho de Bering. Eso es una crisis económica. Bueno, volviendo más acá y no yendo hacia las cavernas. Entonces, en ese contexto que surge la democracia ateniense por un debilitamiento y caída de es- esa concepción de que el fundamento es el arjé, o sea, el rey. La verdad no es rey, pero no importa.
el gobernante, el arjé, después se traduce como fundamento. Entonces, si no está en uno, bueno, están entre todos. Decidamos entre todos, veamos. Bueno, así es. Esa concepción de democracia, que aparte todos no son todos, porque son varones, no extranjeros. Bueno, ¿qué sucede en ese contexto? Bueno, el discurso, que es el lenguaje, la palabra, que siempre fue importante, era importante, pero que la última palabra la tenía quien decide. Si ahora decimos todos, la palabra no, parece que no hay una última palabra. O si se quiere, la última palabra la tiene el que nos convence a todos. Yo quiero ser el que nos convence a todos. ¿Cómo hago? Y le pago a un sofista para que me enseñe. Bueno, entonces, en ese contexto donde la palabra empieza a tener el peso, no sé si dice la palabra arma, ¿por qué no? O sí, pero metafóricamente, a veces no tanto, pero empieza a tener el peso de una herramienta fundamental para el orden y establecimiento de determinado enfoque con el que se maneja y se estructura la sociedad, entonces el lenguaje tiene, que siempre tuvo poder, se hace demasiado explícito y manifiesto que tiene poder, o sea, tiene poder. Hoy en día es una postura más obvia de lo que se llama el giro lingüístico. Incluso hay un libro de un filósofo que se llama Austin, que digo solo el título y vuelvo, que se llama ¿Cómo hacer cosas con las palabras? Bueno, ya en ese título de un filósofo que es contemporáneo, vemos que actualmente la concepción está mucho más cercana a a la noción de posverdad, de verosimilitud, de los sofistas, que a la de que a la de Platón, de la modernidad, de la verdad objetiva, bueno. Entonces, hablando ya específicamente de los sofistas, en un contexto en el que lo verdadero per se, la verdad objetiva, eh, tambalea, los sofistas dicen, bueno, no hay algo que sea verdad en sí mismo. Protágoras, por ejemplo, dice, el hombre, Protágoras es, hay dos sofistas, hay varios sofistas, pero hay dos que son como los más importantes para la historia para la historia de la filosofía y del pensamiento humano en general, que son Protágoras y Gorgias. Pero Protágoras tiene una frase muy conocida que resume esta concepción que tienen los sofistas. Dice, el hombre, o sea, el ser humano, la especie humana, la cultura humana, el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando medimos algo, en cierto sentido nos lo apropiamos, porque medirlo es comprenderlo, es hacerlo objeto ante mí que soy sujeto. Si lo mido, esto es igual ya es más moderno, pero no importa. Si lo mido, lo, cos- lo, si lo objetivizo, en tanto que está frente a mí que soy sujeto que conoce. Está puesto sobre la mesa de disección para ser analizado y responder, no hablar, responder. El objeto responde las preguntas del sujeto, no habla. El objeto está mudo a menos que se lo interrogue y el sujeto lo interroga. Bueno, el hombre es un anacronismo porque ni siquiera está la concepción de sujeto, pero en, en la antigua Grecia, pero es esto mismo, ¿eh? El hombre, el humano, es la medida, es quien mide, es quien dice qué es y qué no es. El hombre es la medida de todas las cosas. O sea, las cosas son lo que son, depende de la sociedad y la persona que considere en ese momento qué es y qué no es. La miel es dulce para algunos y para el que tiene una enfermedad, le gusta la miel, o será amarga o fea para otro. Bueno, entonces
¿Y por qué es la medida de todas las cosas, el humano, la sociedad humana? Justamente porque al interrogar al objeto, al interrogar a la naturaleza, le está diciendo lo que tiene que ser. Porque el objeto, la cosa, el mundo, se construye, la construimos, la moldeamos en base a esos moldes que son las preguntas que le hacemos responder. Entonces el lenguaje construye la realidad en sentido fuerte. Los sofistas entonces dicen, bueno, no hay verdad, porque la verdad pretende ser algo objetivo y eterno. Bueno, no, no. Hay lo verosímil, miren si no, porque estamos acá en una asamblea y si yo agarro y quiero que construyan un puerto, voy a hacer un buen discurso convincente que va a decir que en alguna provincia le convendría tener un puerto para importar aceitunas. Y bueno, y lo hacen. Y por ahí no era tan importante. Pero bueno, por ejemplo. eh, entonces, esta sería la noción que se dice relativista. Pueden saber esas palabras, no son tan difíciles. Pero yo voy a que se entienda el concepto. Esto es relativismo. ¿Pero en qué sentido? En ese sentido de fuerte y por qué, ¿no? Hay que fundamentar. Todo es relativo. ¿Por qué? Porque la construcción de lo real, de lo social, depende de las convenciones, de las prácticas de cierto momento determinado de una cultura, la cual a su vez se construye con el modo en el que la sociedad se comunica, o sea, a través del lenguaje. La palabra es el ladrillo que construye la cultura. Pero la palabra no es un hueso como el que encuentra un paleontólogo. La palabra es eh, dicha desde una postura de quien la dice. Hay una intencionalidad. Y bueno, entonces los sofistas plantean enseñar el arte de la retórica, que es justamente esa capacidad de poder, no sé si la palabra exacta es argumentar, no, poder persuadir, esa es la palabra, no argumentar, sino poder lograr persuadir, lograr ser convincente respecto de un punto de vista. No es lo mismo, no se entiende, persuadir que argumentar. De eso vive la política. Eh, no está ni bien ni mal, es así. Tiene la forma, puede tener la forma de una argumentación, pero apela a otras cuestiones también, que tienen que ver justamente sobre todo con lo emocional. Y por eso un discurso es mucho más efectivo, no es tanto si es una buena argumentación, sino si logra mover una fibra íntima del auditorio. Bueno, eso no es una argumentación en ese sentido estricto de la palabra, pero sí logra ser absolutamente convincente, logra persuadir. Y para persuadir, aquello de lo que quiero persuadir no tiene que parecer un absurdo o algo imposible, tiene que parecer verosímil. Entonces, lo que presento tiene que parecer, tiene que ser verosímil, o sea, tiene que parecer posible, y tengo que presentarlo a los filosofistas con estas técnicas que van a presentar eso verosímil de un modo que sea convincente. Bueno, Protágoras dice esto, el hombre es la medida de todas las cosas. Gorgias no tiene una frase tan copada como esa, porque la verdad que esa frase es un eslogan bárbaro, quedó para la eternidad, el hombre es la medida de todas las cosas. Es como en Heráclito todo fluye, son esas que quedan, pero tiene igual, es muy bueno Gorgias. Entonces, dentro de estas, entre comillas, escuelas, que son los sofistas, que en realidad no es una escuela, como quien podría decir,
los aristotélicos, los platónicos, no sé, los cartesianos, bueno, no, pero sí comparten esto, esto que acabo de decir, una noción relativista respecto de todo, así directamente, respecto de todo. Eh, en un sentido fuerte, las leyes también, en esa época ya lo planteaban, ¿eh? Gorgias y Protágoras, que viajaban, porque como eran maestros itinerantes los sofistas, entonces iban viajando, vendiendo sus clases. Ahora tenemos no hace falta viajar. Eh, en este viajar por distintos lados, veían que no solo ciertas diferencias de organización en cada sociedad, porque y cuando digo cada sociedad es porque no estaban solo en la zona del sur de Italia y después para Grecia, sino que por ahí se iban al norte de África, que se cambiaba, o más para Medio Oriente, que para ahí no iban tanto porque tenían más conflictos, pero bueno, veían que incluso había ciertas leyes que parecían evidentes para una sociedad y que para otra no era, eso no estaba prohibido, estaban prohibidas otras cosas por ahí. Entonces también esta noción de que la ley es algo universal o que la moral, esto bueno, más peligroso, pero en la concepción relativista es así, o que la moral es objetiva, también lo cuestionan. Cuestionan la objetividad de todo, de lo material físico también, pero sobre todo del ámbito, de la esfera de lo social, o sea, de la cultura, o sea, del ámbito de lo humano. Bueno, entonces, el lenguaje puede hacer todo esto. Wow, bueno, yo te puedo, si me pagas bien, te puedo educar para que des en la asamblea que va a votar si hacemos sí o no un puerto y vos justo sos el dueño de la maderera y te recomiende ganar el puerto. Y entonces yo te enseño, dicho así parece algo malo, pero entonces yo te enseño, tuviste las técnicas, tuviste las clases conmigo, te enseñé a chamullar. Y entonces vas a la asamblea y decís que para el beneficio del comercio de Grecia y aparte para que globalizarnos y que puedan venir o ir a visitar otros lugares, nos reconviene que tengamos un puerto y nos va a beneficiar a todos. Y bueno, hacen el puerto y vos vendés toda la madera y te haces rico. Bueno, o para algo que no sea un interés egoísta, pero serviría y no estaría mal según los sofistas. Como no hay una verdad, no estarías haciendo nada malo si lo hiciste con un interés eh, individual. Ahí ya van a haber una diferencia grande con muchos otros filósofos, pero ya con Platón, que va a decir que eso no sería ah, no sería verdad, aunque los sofistas dirán no, no es verdad, si no existe la verdad. Bueno, pero Platón diría, no, eso no es verdadero y sí existe la verdad. Y eso sería un engaño, así, directamente. Bueno, Gorgias, entonces. Lo que, el texto que seleccionamos para de Gorgias, para esta parte, se llama El encomio de Helena. Encomio sería algo así como la defensa. O sea, no, la defensa, el perdón. Sí, sí puede con la defensa. Entonces, primero digamos, ¿quién es Helena? Bueno, se van a dar cuenta que en toda época de todas las épocas de la humanidad siempre la culpa de todo fue de una mujer. Bueno, de Eva o de Pandora, que sí, tenía la cajita y la abrieron y se ven de las enfermedades del mundo y los males. Bueno, Laura en las Olimpiadas. también, Laura. Claro, tal cual. Bueno, Laura en las Olimpiadas, ¿no? Que reparten ahí los instructivos y salen todos los males. Bueno, eh, aquí se me movió algo. Bueno, ahí está. Entonces, ¿quién es Helena? Bueno, primero, cuando Borges escribe esto, la guerra de Troya, la del caballito, que adentro van escondidos, el caballo, y después salen, bueno,
Exactamente lo del caballito no se sabe si pasó, pero la guerra de Troya sí pasó, es un hecho histórico. O sea, es un enfrentamiento bélico entre, entre griegos y troyanos. Si ustedes miran el mapa, es la guerra por un puente. O sea, es donde está Turquía, ¿no? Y tenés separado por no me acuerdo cómo se llama ese estrecho, bueno, pero es el paso de, si se quiere, de occidente a oriente. Ahora ahí tenés Constantinopla y creo que enfrente está Esmirna. Bueno, no es que había literalmente un puente, pero es la guerra por un puente. O sea, que ganaron los griegos y que estuvieron instalados un montón de tiempo en donde ahora es Turquía. Después, bueno, los turcos tuvieron el Imperio Otomano y tomaron eso y se comieron todo Grecia, prácticamente. Pero hace un montón, o sea, 800 años antes, 800 años antes de que Gorgias escriba esto, que fue 500 antes de Cristo, bueno, 800 años antes del 500 antes de Cristo, se calcula que sucedió esta guerra, la guerra de Troya. Los griegos contra los troyanos. Que antes se pensaba que era una ficción, y que era parte de la imaginación de Homero que escribió la Ilíada. Bueno, después se encontraron, porque pasó que un tipo de plata, como siempre hacen lo que quieren, y está bien en este caso, era fanático no me puedo acordar el nombre, pero no importa, era fanático de la mitología griega, no era arqueólogo, pero tenía plata, y entonces empezó así a modo amateur a ir a investigar, porque dice, no, esto es verdad, esto es verdad. Bueno, y sí, era verdad, lo descubrió, y ahí fue la disciplina científica, la arqueología, a seguir investigando. Pero sí, lo descubrió primero un aficionado con el poder la plata para poder hacerlo, porque si no, no lo puedes hacer, que existió, que había ruinas y que fue verdad la guerra de Troya. Bueno, 800 años antes, o sea, es un montón de tiempo. Es más tiempo que el que tiene nuestro país. Bueno, más tiempo del que tiene nuestro país había pasado desde la guerra de Troya hasta el momento que Gorgias escribió su texto, que fue hace 2500 años que Gorgias escribió su texto. Bueno, súmenle 800 más. Entonces, en la guerra de Troya había pasado un montón de tiempo y estaba muy establecido. Son esas verdades o sentimientos que quedan en un pueblo. Bueno, se han pasado 8 siglos, pero no importa. La guerra de Troya, no, qué momento, eso trajo peste, miseria, sangría constante y todo por culpa de Helena. Helena nos arruinó. ¿Quién es Helena? Bueno, la guerra de Troya supuestamente empezó, miren si va a empezar por eso, ¿no? Pero supuestamente empezó, o sea, todo por no decir que fue por un motivo geopolítico. Bueno, no, fue culpa de una mujer. ¿Por qué? Eh, en la Ilíada de Homero lo que cuenta es que Helena, una mujer muy bella, que era la reina estaba, era la reina esposa del rey Menelao, si no me equivoco. Menelao o Agamenón, no, Menelao. Eh, y no había ningún problema con Troya, estaba todo bien. Estaba más o menos cerca, más o menos. Cerca como está Grecia de Turquía. Está cerca, no está pegado como, pero sí está muy cerca. Está bastante pegado en realidad, pero no terrestremente. O sea, no tiene frontera terrestre. Bueno, eh, entonces, así como había estaban diversas, no estaba la concepción de polis, porque eso es posterior, pero digamos que reino en Grecia, uno de esos reinos era el que estaba a cargo de Menelao y su mujer, la reina Helena, y en Troya, que eran bárbaros, o sea, extranjeros, no eran griegos, o sea, hablaban otro idioma. Los griegos estaban unificados, si bien no eran una noción que tenemos hoy en día como de país, sí eran una nación, que no son griegos. Bueno, los troyanos eran de Medio Oriente, pero estaba todo bien.
Bueno, pero París, se llama París, se llamaba París, era el príncipe de Troya, bueno, y era muy bello, y fue a hacer unos trámites burocráticos, fue como de visita de embajador a Grecia, lo recibió, bueno, Menelao, el rey tuvo que ir, y Helena se enamoró, ahí viene, vamos a ver en el texto. La cosa es que Helena, cuando volvió el rey ya no estaba más, desapareció Helena, bueno, se fue con París, el joven y bello futuro rey de una ciudad rica como Troya. La raptó, se fue con ganas, no sé, pero hay que ir a buscarla, loco. Y ahí empezó la guerra, ¿entendés? Así. Esa es la explicación que durante 800 años, es un montón de tiempo, ¿eh? Es más del tiempo de que existe Argentina. Durante 800 años se instaló esa verdad. La guerra de Troya ahí fue por culpa de Helena, porque se fue con París, con París. Y hubo que ir a buscarla para rescatar a la reina. Y entonces no, después hubo 10 años de guerra, fue una guerra larguísima. No, bueno, entonces ese recuerdo amargo de la guerra y esa supuesta verdad que se instaló, que Helena era la culpable durante 8 siglos, viene Gorgias y dice, no, 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 no. Yo voy a escribir un texto que va a hacer caer, es fuerte lo que quiere hacer Gorgias, que va a hacer caer esta creencia social que lleva 8 siglos instalada. ¿Y cómo la voy a hacer caer? Con el lenguaje, porque la palabra, el lenguaje tiene ese poder de haber construido una realidad, ¿cuál? Esa realidad según la cual la guerra de Troya fue por culpa de Helena, tuvo ese poder, ya que se ha pasado eso, es un ejemplo del poder del lenguaje. Pero ahora, dice Gorgias, yo voy a demostrar aún más el poder del lenguaje, porque voy a hacer cambiar esa realidad según la cual la guerra de Troya fue por culpa de Helena. Y ahí escribe esta obra que se llama Encomio de Helena. Bueno, ¿qué dice en el Encomio de Helena? Bueno, el punto es demostrar no que Helena no hizo lo que hizo. Por eso también hay que ver si la palabra exacta sea defensa. Va a exculpar. Eso es lo que busca. No va a ser como un abogado que dice, no, no estuvo ahí. Porque cuando pasó eso de París, Helena en realidad estaba en Italia y entonces es imposible. No, no, no. Es verdad que Helena estaba en Grecia y apareció en Troya. Si fue por voluntad propia o no, de eso es de lo que voy a hablar. Entonces, ¿qué plantea en el encomio de Helena? Pero al margen de ver lo que plantea, que vamos a ver es el motivo. Esto es lo fundamental. Esto que escribe Borges él quiere demostrar eh, que el lenguaje puede, que el lenguaje puede todo. Tanto que puede hacer cambiar una verdad social instalada hace 8 siglos. Que la guerra de Troya era por culpa de Helena. Bueno, eso es lo que le importa a él. No le importa tanto demostrar o no que Helena es o no inocente. Lo quiere demostrar, pero porque lo que le importa es demostrar el poder que tiene el lenguaje, que puede hacer cambiar una creencia social de hace 8 siglos. Después, bueno, hay que ver si lo logra o no, pero esa es la intención de él. Quiere demostrar que el lenguaje es una herramienta que construye y modifica la sociedad. Es una retórica. Y en ese sentido es una tecnología social. ¿Se entiende? Bueno, él ofrece, digamos, y vamos a ver porque está en el texto y hay que verlo. Pero lo principal es esto, es por qué escribe ese texto. Porque es una demostración de cómo el lenguaje modifica y construye la realidad. Por eso no elige cualquier cosa, elige algo súper instalado. De vuelta, repito, está escribiendo algo en contra de la opinión instalada que tenía hace 8 siglos el pueblo griego. No se me ocurre un ejemplo de la actualidad. Y si se me ocurre, no lo voy a decir. Bueno, ofrece 4 argumentos, si se quiere. Sí, 4 argumentos. Son 4 argumentos. Pero en el marco de algo que no,
que es una persuasión más que un argumento. Hay cuatro pasos, si se quiere. Cuatro pasos en esta persuasión a través del lenguaje. Bueno, dice, si alguien actúa obligado, o sea, alguien puede actuar o por voluntad o involuntariamente, obligado. Si actuó por voluntad, bueno, sí, es culpable. Pero, dice, no voy a demostrar que Elena no hizo lo que hizo, sino que voy a demostrar, si voy a probar, voy a persuadir de que Elena lo hizo involuntariamente. Bueno, ¿qué es lo primero que dice? Bueno, Elena no pudo actuar de otra manera. O sea, no actuó por su propia voluntad. ¿Por qué? Un argumento simple, pero es el primero. Porque el destino de cada persona está escrito y prefijado por los dioses y tenemos que actuar inevitablemente en consecuencia de ese destino prefijado. Entonces, en este caso, por ejemplo, si es que es con este argumento que estaría demostrando, Elena no es responsable, fue llevada por las fuerzas divinas superiores y no por su propia voluntad. Entonces, si creemos en los dioses y creemos en que el destino está prefijado, como creían los dioses, como creían los griegos, no pueden decir que Elena es culpable, porque porque incluso ellos tenían un pecado, no le decían pecado, pero que se llama hubris, que no tenemos una palabra que lo traduzca, pero es el pecado, o digamos el pecado, porque es la soberbia del humano de creerse con el mismo poder que los dioses, eh, querer pretender eh, cambiar o torcer el destino prefijado por los dioses. Bueno, es hubris. Nadie puede cambiar el destino prefijado por los dioses. De hecho, todas las tragedias griegas suceden porque el humano quiere cambiar el destino prefijado por los dioses. No, no averigues más, le dicen a Edipo. No, 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 cállate tranquilo, ya está, no seas. No, no, yo quiero saber, no, que no te convence. Por algo de eso las cosas. No, no, era hijo, me casé con mi mamá. Bueno, ¿viste? No hubieras investigado, no hubieras pecado de hubris, no hubiera pasado nada. Bueno. Pero en todas las tragedias griegas está, o en la gran mayoría, esta noción de que la soberbia del humano lo hace ponerse como, le hace poner su mirada a la par de los dioses, y entonces te caen con todas. Bueno. Bueno, Elena no, fue más humilde, no pudo, entonces no podríamos decir que Elena es culpable, porque la fuerza del destino prefijado por los dioses es inevitable. Y si lo querés evitar, peor es, porque va a pasar y va a pasar peor. Ese sería el primer argumento. Es fácil. El segundo también es fácil. Si se quiere, o más evidente podría llegar a ser que el anterior, es que Elena no pudo haber actuado de otra manera porque fue secuestrada, fue llevada por la fuerza. Ahora, tengan en cuenta esto. Se van a dar cuenta que en los cuatro argumentos que da Gorgias, en todos Elena es llevada por la fuerza. En el primer caso que vimos, es llevada por la fuerza del destino prefijado. En el segundo es el más obvio, llevada por la fuerza literalmente. La agarran y se la llevan, la secuestran. Entonces, si fue secuestrada y llevada por la fuerza, el príncipe troyano, Paris, la tomó contra su voluntad, la raptó. Él sería el culpable, no Helena. Helena, entonces, es víctima de una injusticia que está mancillando su nombre desde hace 8 siglos. Porque ya tenemos auditorio griego que si creemos en los dioses y que los dioses prefijan nuestro destino y que es inevitable, ¿por qué estamos haciendo la culpa de Helena? Queda implícito ahí, aunque no lo diga, será culpa de los dioses. Bueno, la culpa de Helena no es que va a poder ir contra la voluntad divina. Está bien, no piensen en eso. Ahora, pero ¿y si la raptó? Es culpa de Helena y no. Si a mí me raptan, no soy culpable de que me secuestren. Bueno, el tercer argumento es el más interesante, pero también va a compartir con los otros dos el hecho de que eh, eh, actuó involuntariamente, fue llevada.
fue tomada. El tercer argumento dice que Helena fue persuadida por el poder de la palabra de Paris. Sí, por el chamullo de Paris. El chamullo de Paris raptó a Helena, no en un sentido material físico, pero sí en un sentido fuerte. Helena no pudo actuar de otra manera porque el poder de la palabra, del discurso dado por el príncipe Paris, la persuadió y no le permitió actuar de otra manera. Ese es el argumento fundamental, porque es justamente el objetivo que Gorgias mismo tiene con este escrito. O sea, según Gorgias, la palabra, como ya vimos, tiene un gran poder persuasivo y puede, y de hecho influye en las decisiones de las personas. Dice él que la palabra es un poderoso soberano que con un cuerpo diminuto, o sea, totalmente intangible, sonidos, pero que con un cuerpo diminuto puede lograrlo todo. Si Helena fue convencida por el discurso persuasivo de Paris, entonces la responsabilidad no puede ser de Helena, sino de la palabra misma, porque el poder persuasivo de la palabra es irresistible. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Gorgias? Gorgias nos quiere hacer, con ese texto, lo que supuestamente Paris le hizo con su discurso a Helena. Quiere que su discurso tenga la misma fuerza persuasiva que discurso que habría dado Paris ante Helena. ¿Para qué? Para cambiar las convicciones de los griegos del mismo modo que Paris cambió las convicciones de Helena. Y en ese caso no sería culpable, ni nosotros tampoco, si nos convencen. Ni tampoco lo dicen, ni tampoco sería culpable quien pronuncia la palabra. Es la fuerza de la palabra. La palabra es culpable de hacer o deshacer el mundo. Bueno, este es el argumento más interesante, o al menos sí el que tiene que ver con con lo que estamos viendo, tiene que ver con lo que estamos viendo, que tiene que ver con esta noción del lenguaje, del discurso, como tecnología social, que construye y modifica la cultura, lo social, y que además está bueno, es consciente Borges de esto, no es casualidad, porque lo dice explícitamente al final. Cuando termina todo esto del texto dice que este discurso sea un ejemplo de mi arte. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice eso? O sea, lo que yo estoy haciendo es lo que hace la retórica. Modifica creencias, verdades arraigadas en lo profundo de la sociedad. Por ejemplo, la creencia de que Helena es culpable de la guerra de Troya. Da un argumento más, eh, pero el más importante parece que pasó. Pero da un argumento más que dice Gorgias, Helena no pudo actuar de otra manera, porque fue movida por la fuerza del enamoramiento. Pero ven que en todos tiene que ver con que fue raptada, en todos los casos, o fue movida. Fue movida por el destino prefijado de los dioses, fue movida porque la raptaron, literalmente, físicamente se la llevaron, fue movida por la fuerza del discurso que inevitablemente para ella tenía que actuar impelida por la persuasión del discurso que escuchó de la boca de Paris, o por el enamoramiento, que también, porque sugiere que entonces el enamoramiento, la emoción, ser tomado por una emoción, es una fuerza poderosa que lleva a las personas a actuar de una manera distinta de la que hubieran actuado en circunstancias normales. Esto no lo dice, pero esto está en relación con el discurso, porque ¿qué hace que el discurso sea más convincente? Y que apele a despertar, a evocar emociones en quien escucha. Bueno, en todos estos cuatro casos, Elena sería inocente. ¿Por qué? Si lo hizo, sí, pero es inocente porque lo hizo contra su voluntad. ¿Por qué? Porque es imposible que lo más débil resista a la fuerza de lo más fuerte. Si fue obligada por los dioses, la fuerza del destino prefijado por los dioses es mayor que la fuerza de la decisión humana. Si fue raptada con violencia física, la fuerza del captor, de quien secuestra,
es una fuerza necesariamente mayor que la fuerza del rehén. Si fue movida por el enamoramiento, la fuerza de la pasión es necesariamente mayor que la fuerza de la propia voluntad y de la razón. Y si fue engañada por el discurso, la fuerza persuasiva del lenguaje y de la palabra es necesariamente mayor que la fuerza de la memoria y de la razón. La palabra tiene la misma fuerza que los dioses. En los argumentos se está equiparando la fuerza de la palabra con la fuerza de los dioses. Nos hace sentir, ¿qué hace la palabra? Nos hace sentir como una experiencia propia la historia que escuchamos, la historia que la palabra narra. Y en base a ello nos hacemos a una opinión de los sucesos. Si fuésemos capaces de recordar todos los hechos del pasado, de conocer todos los hechos del presente y de anticipar todos los hechos del futuro, ningún discurso podría persuadirnos o engañarnos, pero persuadirnos, dice Borges. Ningún discurso podría persuadirnos. Pero eso es imposible para cualquier ser humano. Entonces, la palabra persuasiva logra seducir nuestra opinión. Y esa opinión que formamos bajo la influencia de este discurso persuasivo, la tomamos como si fuera un conocimiento, como si fuera un conocimiento objetivo, como si fuese el hueso que encuentra el paleontólogo. Y esto es lo único modificable entonces, que sí va a decir Gorgias. ¿Qué es lo único modificable en el humano? La maleabilidad de nuestras opiniones, la maleabilidad de nuestros juicios a través de la palabra. Esta es una concepción revolucionaria, digo, Borges. El lenguaje y la realidad constituye... el lenguaje no es un espejo de la realidad, sino un martillo que forja la realidad. Una herramienta de creación más que una herramienta de representación. Bueno, voy a acelerar un poco porque si no... Pero de Gorgias es esto. También yo menciono bueno, lo que está escrito en el instructivo y en la ficha, la ontología de Borges, o sea, la concepción sobre lo real. Eh, no está en el texto en Comio de Arena, así que podemos pasarlo, pero está en relación a que tiene tres tesis, que dice que la primera dice que nada existe, la segunda que si existe no se puede conocer, y la tercera que si existe y se puede conocer, de todos modos no se puede comunicar. Y el punto va a esto, a que si existiera algo y si pudiese conocerlo, no podría comunicarlo, porque la palabra justamente no refleja fielmente la realidad, no la refleja. La palabra no representa. Entonces, como hay un desfasaje entre la palabra y aquello que la palabra quiere representar, pero que no va a poder porque la palabra no puede representar el mundo, sino que lo construye, entonces vamos a usar la palabra para construir el mundo. Esto no es culpa mía, dice Borges. Esta es la relación entre lenguaje y realidad. La fuerza está en que nosotros, como somos humanos, y nos comunicamos mediante la palabra, el conocimiento que yo tenga sobre un objeto o sobre lo que sea, no puedo, primero, no tengo el objeto adentro de mi cabeza. O sea que ahí ya hay un desfasaje. Lo que tengo en mi cabeza es la palabra, el signo, no dice signo, la palabra que representa la cosa. Y además de esa ya primer mediación, hay una segunda mediación, una segunda refracción. Y es que yo no puedo sacar de mi cabeza ese conocimiento que tengo de algo y ponerlo instantáneamente en la cabeza del otro, sino que está mediado por el lenguaje. Y el lenguaje no solo no es, en primera instancia, aquellas cosas que yo conocí, porque son distintas, eh, el objeto árbol y lo que reside en mi memoria cuando pienso en árbol, y además, eso que ya no es el árbol, se vuelve a mediar cuando yo le digo a otra persona árbol, que no es ese mismo que tengo en la cabeza, y que no es el mismo entonces que va a ser evocado en la mente de quien escucha. Entonces, entonces el lenguaje no sirve para representar el mundo, dice Borges.
pero nos comunicamos con el lenguaje y creemos que aquello que el lenguaje nos dice es verdad. Y bueno, el lenguaje entonces construye el mundo, no lo representa. Bueno, vamos a pasar a las críticas. Si no, no vamos a quedar. Vamos a pasar a las críticas que le hace Platón. Bueno, hasta acá cómo vamos, porque estaba muy bien, más o menos. ¿Sí? Si Bueno. alguno tiene alguna pregunta, alguna Sí, 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 duda. si tienen, si no, sigo, pero está bien, está aburrido. ¿No? Bien. Me parece que no contesta porque se durmieron, no sé. Bueno, Estamos bueno, bueno. construyendo realidad, Matías, no te hagas problema. Listo, listo, bueno. Acá te dicen muy bien y Ulises te dicen genial, tomando notas como locos. Excelente ese No, nombre, está muy Ulises. bueno, dice Benjamín, hasta ahora muy No, no, fácil de bueno, no, no, mal entender. margen, si está bueno o no, no importa, no importa. Pero es, bueno, si más o menos va, Se entiende, si Matías. se Muy bien. entiende, si tiene alguna pregunta, bueno. Hola, buenas. Yo tengo una ¿Qué tal? pregunta. Sí, Eh, Vos te habías referido en un momento a la maleabilidad, o sea, a que nosotros podemos cambiar, ser maleables, o sea, que es lo único que se puede cambiar de nosotros, de los humanos. sí. Y antes habías mencionado el grado de convencimiento. ¿Serían más o menos lo mismo? ¿Estarían relacionados? Bien, sí, lo voy a explicar. Están relacionados. O sea, si yo te puedo convencer de algo, es porque vos podés cambiar de opinión. Si no, no te podría convencer. ¿Se entiende? Como es maleable, tu opinión y la mía, ¿no? Como es maleable las creencias humanas, entonces voy a intentar modificarla. ¿Se entiende? O sea, porque puede ser modificable, entonces puedo modificarla. O sea, puedo convencerte. La persuasión, lo convincente del discurso, o sea, el discurso puede ser convincente y puede persuadir. ¿Por qué? Porque la opinión y las creencias de las personas es maleable. Si no fuese maleable, no podría. Eso pasa cuando sentimos que hablamos con una pared, que no va a cambiar de opinión. Bueno, eh, pero digamos que en la postura de Borges, ¿no? Uno puede pensar lo que quiera, pero en la postura de Borges, que el discurso pueda persuadir y pueda ser convincente, es posible porque la contracara es que las opiniones y creencias que tenemos pueden modificarse ante algo convincente. ¿Se entiende? Y ojo, y puede cambiar a cada rato, encima va a decir Borges. Ahora te convenzo de esto y a la hora vengo y te digo lo contrario. Y si soy convincente, te voy a cambiar, hacer cambiar de opinión también. Y no va a estar ni bien ni mal. Las opiniones son maleables. Y el discurso tiene la fuerza de hacerlas cambiar. De hecho, ellos tenían algo que se llamaba argumentos dobles cuando enseñaban retórica a los sofistas, que era que eran como ejercicios que eran de un mismo tema, los hacían dar argumentos a favor y después argumentos en contra del mismo tema, ¿eh? Como si fuera, bueno, hacer un argumento, no sé, no quiero decir nada polémico. Bueno, hacer un argumento en favor de que la Tierra es plana. O, bueno, vamos a poner, hacer un argumento a favor de que la Tierra es redonda. Bueno, listo. Ahora, discutir esos argumentos y demostrar que la Tierra es plana. ¿Y cómo? Si la Tierra es redonda, y Jorge le diría, no, la Tierra no es ni redonda ni plana. Si vos convences a los demás de que es redonda, es redonda. Y si vos lográs convencer a los demás de que es plana. Porque no es ni plana ni redonda. Es lo que la palabra logre persuadir. Ahí va más o menos. Sí, sí, entiendo, gracias. Bueno, está. Cualquier cosa pregúntenme, ¿eh? Esperamos Y las así, ahora críticas. íbamos con Platón. ¿Cómo? Sí, con lo de Platón, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, la postura de Platón, o sea, bueno, cerrando, es una postura instrumentalista, si se quiere, la que tiene Gorgias y los sofistas en general respecto del lenguaje. Y el discurso se utiliza como medio de persuasión. Platón va a decir, no, no, esto está todo, no, no.
No, 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 esto lleva a cualquier cosa. Esto es un descontrol, no puede ser así. La verdad es verdad, se dice con la palabra, pero se dice la verdad. La verdad es verdad, lo que es mentira es mentira. A nivel, lo voy a decir muy rápido porque si no lo llegamos, pero a nivel, se dice ontológico, pero quiero usar otra palabra. La concepción sobre la realidad que tiene Platón es, como dijimos al principio, la concepción de que hay una verdad objetiva que está enterrada, que está oculta, que está debajo de de lo aparente. Es un hueso de dinosaurio que está bajo la tierra. Pero si lo encuentro al hueso ese hueso es un hecho objetivo. No, no puedo decir, no, ese hueso es mentira. No, sería como decir que la pared es mentira. Estará mal hecha, pero está ahí. Bueno, así es la concepción de verdad de Platón. Es como la pared. Hay que encontrarla, pero cuando la encuentro, es esa. Es esa la verdad. Si la encontré, es esa. Entonces, ¿a dónde hay que encontrarla? Bueno, así como se encuentra el hueso del dinosaurio, y que una vez que se encuentra, nadie va a decir, ese hueso es mentira. Bueno, es algo, no sé. Pero bueno, te lo muestro y no, mira, tocalo. Hacer una prueba de datación de carbono 14 y fíjate, hueso de dinosaurio. Eh, entonces, debajo de qué está enterrada la verdad. El hueso del dinosaurio está enterrado bajo, bajo la tierrita, o sea, ¿no? Y lo encontró el paleontólogo. ¿Debajo de qué está enterrada la verdad? Debajo de la apariencia. ¿La apariencia de qué? La apariencia de todo. El mundo físico, el mundo real, no, el mundo real no. El mundo físico, el mundo material, no es verdadero, va a decir Platón. El mundo físico, el mundo material, es una copia imperfecta del mundo verdadero, que no lo vemos, pero que es el fundamento del mundo que vemos. Entonces, detrás de la apariencia está que es realmente verdadero y que, es más, en el caso de Platón, le da fundamento a lo que se ve. No, no, nosotros no vemos la cuestión está en Platón, pero el punto es este, es la verdad está detrás de lo aparente, de la apariencia, de lo que se muestra. Y lo que se muestra que es todo lo que vemos. Esto está un montón en la filosofía, ¿eh? Porque en la modernidad está también. En Kant está. Lo que vemos que es el fenómeno no es lo que verdaderamente es la cosa, sino que la cosa es el número. Para Descartes también. Lo que vemos, lo que aprendemos a través de los sentidos, no es verdadero. Lo que es verdadero no lo vemos y que está por detrás y es lo que aprendemos con la razón. Ahí vamos, así llegamos a ver todo. Bueno, Platón. Platón dice, parecer no es lo mismo que ser. Mira, de lo que vemos de Platón es un diálogo, o sea, una obra que se llama Gorgias. No se confundan. Gorgias es el filósofo, el sofista que vimos. Bueno, Platón, ¿qué hace? Escribe un texto que se llama Gorgias. ¿Por qué? Porque pone a Gorgias como si fuese un personaje. O sea, Platón escribe diálogos. Y en sus diálogos, el personaje principal siempre es Sócrates, que existió. Y que muchas de las tesis que se dicen en estos diálogos eran de Sócrates, pero como Sócrates no escribió, se dice que fundamentalmente las obras de juventud son literalmente reproducción de lo que sostenía Sócrates, y que ya más o menos, dice, diálogos de adultez y madurez, ya serían las, son la presentación de las tesis del propio Platón. Generalmente cuando todavía son las presentaciones de las tesis, entre comillas, de Sócrates,
son diálogos que terminan en una aporía, o sea, que no son conclusivos, ¿entiendes? Que terminan que terminan con más preguntas que respuestas, lo cual está bien, ¿no? Está buenísimo, pero bueno, y tiene sentido, solo sé que no sé nada. Después, el personaje Sócrates empieza a saber, pero eso ya es Platón. Bueno, algo que hace frío acá donde estoy, pero seguramente ustedes también. Bueno, parecer no es lo mismo que ser. Esto ya empieza a plantearlo Sócrates, perdón, Platón, en boca de Sócrates, en este diálogo, Gorgias. Hay una preocupación ética, porque en definitiva es, si vos puedes decir cualquier cosa para convencer al otro, esto es peligroso. Eh, no tienen responsabilidad, dice Sócrates, que es la postura de Platón, no tienen algún tipo de responsabilidad. No solo quien dice el engaño, sino no tiene responsabilidad el que le enseñó a engañar de ese modo. O sea, ¿qué está diciendo? No se van a hacer cargo los sofistas de lo que están enseñando a hacer. Entonces, ese es el tema que se trabaja en la atención ética, que se trabaja en este diálogo en Gorgias. Pero arranca de ahí, parecer no es lo mismo que ser. Bueno, esta distinción revela una preocupación ética, como dijimos, que recorre todo este texto, este diálogo de Platón. El verdadero, ¿y acá qué va a decir Platón? A ustedes dicen que el lenguaje es para persuadir y que lo verosímil. Bueno, no, no, no. El verdadero arte del discurso no es la retórica, es la dialéctica. La dialéctica no se puede separar del conocimiento de la verdad. El lenguaje, la finalidad del lenguaje no es persuadir. La finalidad del lenguaje, va a decir Platón, es el medio para acceder a la verdad. No es un medio para presentar lo verosímil como si fuese verdadero y entonces convencerte. No, dice, yo soy como un paleontólogo. Yo quiero investigar hasta encontrar el hueso del dinosaurio y una vez que lo encontré, eso es verdad. No estoy construyendo, inventando, pintando una maderita y te voy a decir que es un hueso de dinosaurio. No, no. El lenguaje es un medio para acceder a la verdad en el sentido fuerte, objetivo, universal, que no va a cambiar más. Así. Bueno, entonces, esto es fundamental porque, ¿qué busca decir en ese texto Platón? Buscaba demostrar que los que practicaban la retórica de esta manera, en realidad era una persuasión ingeniosamente organizada para convencer a las masas ignorantes o para las masas, eh, sin molestarse en instruirlos en la verdad. Y eso no es la verdadera política, va a decir Platón. La verdadera política no puede ser esa persuasión buscando el interés personal. Entonces, ¿qué va a decir en este texto? Tenemos retórica y tenemos política, ¿no? Y Platón dice, bueno, la retórica es eso que hacen ustedes, pero eso no es la verdadera política. Ustedes son demagogos. Ustedes quieren convencer para tener un rédito personal diciéndole cosas lindas al pueblo. Bueno, dice, la retórica, que es lo que hacen ustedes, sofistas, la retórica es a la política como el arte culinario es a la medicina. Un excelente cocinero puede preparar un manjar delicioso al paladar, pero que sea nocivo al cuerpo. De la misma manera, la retórica sofista produce discursos que halagan los oídos, pero que no educan el alma. Parecer no es ser. Según Platón, ¿no? El funcionamiento de la retórica opera como una forma de adulación que corrompe a la audiencia, dice, pero a la larga también corrompe al orador.
Entonces va a argumentar Platón que la retórica no es un arte, sino una forma de adoración que busca complacer a la audiencia sin preocuparse por la verdad. Ahí ustedes dirían, no, bueno, no existe la verdad. No, bueno, bueno, para vos, le voy a decir Platón. Para Platón la retórica sofista es una técnica que se enfoca en la apariencia de verdad, en la verosimilitud, y que no se enfoca y no busca la verdad misma. Los sofistas como Gorgias, va a decir Platón, enseñan a sus alumnos a construir argumentos convincentes independientemente de su correspondencia con la realidad y despreocupándose de los aspectos éticos que puede acarrear. Esta técnica para persuadir a los demás, según nuestros intereses, aleja a las personas de la virtud. Bueno, este texto que tenemos nosotros, de Gorgias, se divide en tres partes. La primera parte, o sea, ¿cuál es el criterio para dividirlo? Bueno, ¿con quién discute Sócrates? ¿No? Porque no está dividido, es un diálogo, no está dividido en partecitas. Bueno, la primera parte, el principal interlocutor de Sócrates es Gorgias. Es como la parte que más nos interesa a nosotros, pero les comento la estructura. En esta parte, en la que se interlocuta, en la que discute con Gorgias, ¿cuál es la cuestión sobre la que debaten? Eh, Definir qué es la retórica y qué cualidades deben tener un maestro de retórica. Esta operatoria, bueno, tiene sentido siempre, pero es también una operatoria filosófica y platónica. Definamos de qué vamos a hablar antes de empezar a hablar de eso. Bueno, y definamos cómo después de eso, cómo se hace eso o cómo se aprende eso. Entonces, arranca esa parte con qué es la retórica y qué cualidades debe tener un maestro de retórica. La segunda parte, en esa primera parte, el interlocutor es Gorgias, que debate con Sócrates. La segunda parte del diálogo, el interlocutor es Polo, se llama así. Y acá la cuestión gira en torno a si la retórica debe servir como instrumento para la obtención de poder y si es legítimo que todos busquen el placer por sí mismos, o sea, el hedonismo. Y la tercera parte, el interlocutor se llama Cálicles. Los nombres no los pongo yo. El interlocutor de Sócrates se llama Cálicles. Y acá la cuestión gira en torno al argumento del más fuerte. Y de si el placer es el bien con mayúscula, ¿no? Que está allá arriba, como decir la verdad, el bien, la justicia. Bueno, está bien, perfecto. Vamos a hablar más que nada de la primera parte. Bueno, ¿qué dice en este diálogo? O sea, sepa que cada vez que digo Gorgias, ahora es este Gorgias en el texto de Platón. En la primera parte es Gorgias personaje. Ahí vamos, voy a hacer así. En la primera parte, Gorgias personaje afirma que la retórica es el arte que trata de los discursos. Sócrates le objeta que hay muchas otras artes que también tratan sobre los discursos. Por ejemplo, la medicina trata sobre discursos referidos a la curación de enfermos. Bueno, entonces Gorgias ofrece una segunda definición. Los discursos de los que se ocupa la retórica se refieren al mayor bien para la humanidad, producir la persuasión por medio de la palabra respecto a lo que es justo o injusto cuando estás ante los tribunales o en una asamblea de votación. Hay la definición que tiró, ¿eh? La primera era, bueno, no, la retórica trata del discurso. Y dice, bueno, no, pero hay un montón de otras disciplinas, ciencias, si se quiere, que tratan de discursos. Que a todas. El discurso de la medicina es hablar de cómo curar a los enfermos. Bueno, bueno, no. La retórica que enseño yo, diría este Gorgias personaje, se trata del discurso, pero de aquel discurso que es el mayor interés para la humanidad. Producir la persuasión a través de la palabra sobre lo justo o lo injusto ante los tribunales, o sea, me están juzgando, o en la asamblea, estamos decidiendo una ley o votando. Entonces Sócrates inicia una nueva objeción, diciendo, bueno, vamos a hacer está bien, esa es tu definición, bueno, vamos a hacer una distinción entre ciencia y creencia.
puede haber una creencia falsa y también puede haber una creencia verdadera. Sí, es verdad. Pero esto no pasa con la ciencia. No puede haber una ciencia verdadera o una ciencia falsa. La ciencia genera un conocimiento verdadero. En cambio, la retórica, dice Platón, Sócrates, pero perdón, lo único que puede generar la retórica mediante la persuasión es una creencia, pero no un conocimiento. Borges está de acuerdo, dice, no, está bien, está bien, sí, yo pienso eso. La retórica se focaliza en la forma del discurso y en la persuasión que genera, más que en su contenido. Porque yo puedo hablar de lo que quiera, puedo hablar de Elena y querer defenderla. O podría hablar de Elena y querer atacarla. No importa. Importa, nos importa el cómo y no el qué, diría, ¿no? Este Gorgias personaje. Entonces, sigue este Gorgias personaje. Dice, entonces, un orador experto en retórica puede dar un discurso sobre cualquier tema, porque puede hablar de cualquier cosa, según esta postura del Gorgias personaje, hay que ver si es el Gorgias real, pero según el Gorgias personaje, puedo hablar de cualquier cosa, porque, porque mis técnicas me enseñan a hablar de una manera. Entonces lo que importa es eso, cómo hablo de eso, más que eso de lo que hablo. Puedo hablar de cualquier cosa. Un orador experto puede dar un discurso sobre cualquier tema. No importa si tiene un verdadero conocimiento de lo que está hablando. Puede hablar sin saber porque sabe hablar. ¿Sí? Puede hablar sin saber porque sabe hablar. El orador persuade a un enfermo de que tome el remedio con mayor facilidad con la que le habla un médico. Pero el médico sabe más que el orador, sí, pero el orador lo convence al enfermo de que tome el remedio. Y así también el orador ante la multitud, hace prevalecer su opinión antes que la de cualquier otra persona. Y ponen por ahí a un experto en estrategia de guerra, para ver si hacemos o no la guerra contra Troya, y a otro que levanta la mano y habla, porque podían hablar todos. Y por ahí el estratega dice, no, no vamos, no nos conviene hacer la guerra, o qué sé yo. Y el otro, de vuelta, es el de la maderera, no, vamos a la guerra porque vamos a hacer barcos, me lleno de guita. No lo dice eso, pero dice, no, ¿puedo hablar? No, porque raptaron a Elena, y tenemos que ir a la guerra, no, no. Aquí, no, no, no. Bueno, eh, y los convence. Bueno, entonces, el orador persuade. Igual, en este Borges personaje, advierte que si un orador hace un uso injusto del poder que le proporciona la retórica, acá se parece a Maradona. Si un orador hace un uso injusto de la retórica, esto no es culpa de la retórica no se mancha. Eh, y tampoco de los maestros que le enseñan, ¿no? Bueno, y aquí comienza el punto fundamental en el argumento de Platón. Sócrates le admite que el orador es más persuasivo que el médico, lo cual quiere decir que el que no sabe, el orador, el retórico, puede ser más persuasivo que el que sabe, el médico. Es decir, que gracias a la retórica, el orador puede parecer más sabio de los que realmente saben. Pero esto no puede pasar, dice Platón, respecto de lo justo o lo injusto. No puede decir que esto es a lo que se dedica la retórica, Gorgias, porque en temas como la justicia y la injusticia, no alcanza con dar la apariencia del verdadero conocimiento, sino que el orador realmente debe conocer lo justo y lo injusto si va a dar un discurso sobre ello. Porque quien conoce lo justo debe a su vez ser una persona justa. El justo jamás puede obrar injustamente. Entonces, dar un discurso para engañar es actuar injustamente. Y si lo estás haciendo ante un tribunal, hablando sobre temas justamente que tienen que ver con la justicia, no estás siendo un buen orador, no estás haciendo ciencia, estás haciendo retórica, porque estás hablando sobre la justicia con una intención oculta injusta.
Y para dar un discurso verdadero sobre la justicia, tenés que hablar con justicia y tenés que proceder justamente. ¿Se entiende? Parece un trabalenguas, pero sería como, para querer hablar de la verdad, tenés que hablar con la verdad. No puedo engañar, no puedo darte un discurso sobre la verdad engañándote. El argumento iría por ahí. No me puedes decir que vos podés convencer sobre cualquier tema y sobre lo justo y lo injusto, hablando de la justicia, porque en esos temas es condición, según Platón, pueden estar de acuerdo, justamente es condición que quien habla de la justicia, para que ese discurso, o sea, sí, puedes mentir, pero tú estás mintiendo. No quiere, lo tiene agarrado a Orgias, personaje, y no lo quiere largar. En todo caso, decirme que están mintiendo y engañando, punto. No digas que eso es un arte que enseña a persuadir y que no existe la verdad. Porque si estás hablando de lo que es la justicia, buscando algo injusto, ocultamente, no estás hablando de la justicia. Bueno, entonces, la retórica es culpable si un orador obra injustamente, utilizando esa técnica. En una ciudad como Atenas, el conocimiento y el dominio de la retórica no eran simplemente un adiestramiento en un bello ejercicio, sino una aspiración muy viva, generalizada y necesaria para todos los que tuvieran un proyecto de ejercer la política. En la práctica, un orador hábil era un político poderoso. Entonces, y ahí estamos terminando con Platón ya, lo que Platón expone en este diálogo es que los sofistas conciben al discurso como una tecnología para la persuasión y no pueden evadir la responsabilidad ética de enseñar técnicas discursivas cuyo único objetivo es convencer al otro sin importar las consecuencias. Y aunque la retórica opera en el ámbito político-social de los tribunales y las asambleas políticas, nunca será verdadera política, porque para Platón, la política implica conocer lo que es justo y bueno para la sociedad en su conjunto, dejando de lado los intereses personales. Y entonces ahí sí, un orador será convincente respecto de lo que es la justicia porque está hablando con justicia, y porque están buscando la justicia verdadera. Bueno, ahí terminamos con Platón, con la sección de filosofía antigua. Les pregunto de vuelta si tienen alguna duda, si se están quemados. Matías, Sí, primero, muchísimas gracias. no, gracias a Realmente ustedes. muy claro, muy entusiasmante, Ah, gracias. eh, porque es inevitable relacionar eh, estas dos posturas, digamos, de Gorgias y de Platón, Platón. Sí, es relacionar la inteligencia artificial, ¿no? por supuesto. Yo me venía en mente de que la inteligencia artificial está compuesta tanto por Gorgias como por Platón, digamos. Tenemos verdades y tenemos verosimilitudes en la inteligencia artificial. Depende de quién lo cargó, quién la cargó. Si la cargó Exactamente. alguien creyendo que lo importante era crear un discurso convincente o el que lo creó fue alguien, digamos, Sí. buscando la verdad o Exacto. comunicando la verdad, ¿no? Ahora, mi pregunta es, teniendo en cuenta esto, eh, ¿qué herramientas tenemos? Bueno, utilizando tu terminología, ¿qué tecnología tenemos para poder distinguir en la IA lo verosímil de lo verdadero? Bueno, excelente. Gracias por traerme este tema porque está trabajado, pero sí, totalmente. ¿Qué herramientas tenemos? Porque, como bien decís, por ahí la inteligencia artificial genera
que sabemos que es falso porque es muy obvio, pero genera un video de, bueno, es un video del Papa bailando, ¿no? Y decimos, bueno, esto es evidentemente falso, pero y otras no sabes. Entonces, ¿qué herramientas tenés? Y las herramientas, aunque parezca trivial, pero no, siempre es esto. La herramienta es ir a las fuentes. Y cuando digo, o sea, chequear las fuentes, ¿me entendés? Porque las fake, o sea, lo que se dice las fake news, la viralización de mentiras, pasa porque no nos tomamos el tiempo, que es un tiempo, pero tampoco son 5 horas, no nos tomamos el tiempo por verificar que esa noticia que nosotros mismos después reenviamos o que le pones like o qué sé yo, y que entonces hace que esa noticia sea más visible y se viralice, antes de hacer eso, no chequeas, no chequeamos, que la fuente para verificar si es verdad o no. Y recién después dar a circular esa noticia. Somos nosotros mismos los que la viralizamos. No la creamos, pero el retituarla, el compartirla, el darle like, el hecho mismo de mirarla y hacer que tenga más views, hace que esa noticia circule más. No la creamos, pero sí la ponemos en distribución. Eso es que se viralice. No lo hicimos, pero, pero se propaga. Entonces, ¿qué herramientas tenemos? Y tratar de no propagarla hasta saber si es o no verdad, o al menos hasta saber si las fuentes de las que proviene esa información son confiables. ¿Se entiende? Eh, Preferiría chequear el dato antes de fundamentar un argumento en el discurso o en el precio de un producto de un supermercado. Primero chequea si es verdad y después usalo, el dato, por ejemplo. Eh, Creo que la mayoría creemos que por el hecho de que algo está publicado en la IA es verdad. Claro, Y, y eso nos confunde. Y, y exactamente. por lo tanto nos lleva como a, a ver, a no usar la inteligencia. Llegará un punto, digamos, en que Somos esta, usados, no la usamos. claro, yo me voy a sacar esto porque llega un punto en que eh, no vamos a utilizar, a ver, no sé si digo algo malo, vamos a decir, no me sirve la inteligencia artificial porque voy a tener como un doble trabajo. Le pregunto algo que es de mi interés y yo quiero la verdad, pero ¿será esa la verdad? Entonces, tengo que ponerme yo a investigar si lo que me dice la IA es verdadero o una mera verosimilitud. Claro. Y, y al final tengo que terminar recurriendo a mi inteligencia, Es que y ese debería ser el desechando de principio y no alguna el final. manera una inteligencia artificial porque me puede estar engañando, digamos. Puede estar Exactamente. Jorgias atrás. Sí, 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 claro, claro. Que Gorgias lo que diría, está perfecto lo que decís y cómo se relaciona, porque Gorgias diría, bueno, es así, ¿qué querés que haga? Diría. Y yo, bueno, enseñó a usarlo para el beneficio propio, que es lo que él dice respecto del lenguaje. En general, el lenguaje no refleja la realidad, la representa. Dice, eso no es mi culpa, es así. Bueno, yo voy a enseñar a aprovechar de eso, digamos. Y acá también, ahora, está muy bien lo que decís, porque sí. Entonces, ¿cómo puedo saber si la inteligencia artificial me puede estar diciendo la verdad o no? Y voy a tener que pensar. Y sí, por ahí no voy a tener que terminar pensando, por ahí había que haber empezado pensando. Claro. Lo que no quiere decir no usarla, ¿eh? Pero es una herramienta tiene un martillo, es un ejemplo. Un martillo se puede usar para arreglar una puerta o para partirse en la cabeza a alguien, sigue siendo un martillo. Bueno, la IA es una herramienta que eh, por comodidad y porque también se nos lleva a eso,
somos más bien usados por esos algoritmos que organizan la inteligencia artificial y también, y también porque es inteligencia artificial. Y los algoritmos que organizan los modos de comunicación y de interconectarse a través de redes sociales, que generan nichos con gente de una misma opinión, y como los algoritmos, esos que son inteligencia artificial, los algoritmos que organizan las redes sociales están programados para captar datos, porque después esos datos se comercializan, se monetizan, ¿no? Cuando uno pone likes y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que venden? El- 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 ¿Qué venden las empresas que recolectan los datos de las redes sociales? No específicamente el de mi nombre, pero venden datos sobre las tendencias o generan tendencias en determinado grupo o en determinada sociedad. Y la única manera de poder, ¿cómo se puede medir mi pensamiento? No. ¿Se puede medir mi opinión, mi creencia? No, porque está en mi cabeza, a menos que vos dejes un registro medible de tu opinión y de tu creencia. Ese registro de tu opinión y de tu creencia es que pongas un like, una enfada, porque si no, eso no es medible, está simplemente en mi cabeza. Entonces, la red social fomenta que vos registres y hagas medible tu opinión. O sea, ¿se entiende, no? O sea, para que esa opinión se transforme en un dato monetizable, primero tiene que ser registrable. Y es registrable a través de todas esas reacciones, de poner un comentario, de poner un like, una enfada. Eso, ahí de golpe, lo que yo tenía en mi cabeza se transformó en un dato registrado. Ese dato registrado se puede monetizar. Entonces, esa es la lógica de la inteligencia artificial en el caso del algoritmo que maneja las redes sociales. ¿Se entiende? Se transforma lo de Protágoras, creo que era, el hombre es la medida de todas las cosas, ahora se transformaría en la IA es la medida de Claro, bueno. los hombres. Sí, 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 claro, claro, claro. Bueno, porque por eso digo que en una época de la posverdad es una postura totalmente actual lo que plantean los sofistas, al margen de que nos parezca bien o mal. Pero quiero decir, es actual, porque es tipo, están diciendo algo que está pasando ahora. Entonces, no, mira, no hay una verdad. Es lo que yo te convenza. Y es en una época de la posverdad es exactamente eso. Y la única manera de, o sea, cuando uno se va al extremo, todos se hacen mal. También es verdad que no es bueno decir que hay solamente verdades eternas y que nada puede cambiar, y entonces, no, bueno, las sociedades son dinámicas. El problema es cuando estás en un extremo o en el otro extremo, ¿no? Cuando totalmente propones que no puede cambiar nada y que es algo estructurado y rígido, o lo otro, que no hay ni una sola verdad, no, bueno, pará, hay cuestiones éticas en las cuales no da lo mismo cualquier cosa. Bueno, igual eso es lo que tiene que trabajar cada uno y ver en el texto, pero habría, habría que tener un punto medio. La verdad que hoy en día, ser tibio no es nada tibio. Estar en el medio es bastante revolucionario, ¿eh? Sí. Ibas Yo a decir creo algo y te interrumpí. Decime. en la terminología de Platón, el conocimiento verdadero o episteme y Sí, la opinión o la doxa, a mí me da la impresión de que la inteligencia artificial es posible, digamos, justamente porque el mundo se mueve principalmente en su generalidad en el campo de la doxa, digamos, en el campo de la opinión. Entonces, eh, al dejar de lado mayormente el conocimiento verdadero, dijera Platón, sí, entonces todas las opiniones son posibles y alcanzan su máxima expresión. Eh, y por eso está de todo, digamos. Hay de todo. Eh, sí. La pero cuestión. sí, sí. No, perdón. No, 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 no. Perdón, perdón, perdón. No, no, pero si se apoyara más en las cosas verdaderas, pongámosle objetivamente verdaderas,
eh, que está más en el orden del ser, ¿no? Que del parecer. Yo creo que tendríamos como una mejor utilización de la IA. El punto es justamente, a ver, todos opinamos. Eso no está ni bien ni mal. El punto es saber diferenciar entre una opinión, un conocimiento, algo. ¿Se entiende? O sea, todos opinamos, pero hay Sí, que saber cuando estás opinando o cuando estás argumentando. Y claro. cuando estás diciendo, o sea, a ver, digamos así, uno no está todo el tiempo alerta, ni todo el tiempo argumentando, decimos giladas, pero tenés que saber que estás diciendo una gilada y no una verdad comprobada. Está bien, o sea, te relajás, o por ahí escuchás cosas, las repetís, pero tenés que saber que eso no es, eh, que eso de entrada no es la verdad. Capaz que después lo chequeás y sí es la verdad. Pero ahí está el tema. Por eso lo dije. ¿Cuál es la herramienta, la solución? Seguir a la fuente. Pero eso es un laburo. Y bueno, es un laburo ahora. Viene un laburo hace 2500 años. Pensar es pensar. Es así. Si no tenemos ganas de pensar, está todo bien. Pero digámoslo abiertamente. Y ya está. Tenés un comentario escrito, Mati, de Ulises Ay, Gómez. perdón, a ver, a ver. A ver, porque es. Dice, me hace acordar al comentario de Sócrates en cuanto a la escritura, argumentando que la gente se volvería olvidadiza por escribir todo, siendo que la IA no necesariamente es mala, pero verosímil, sino que hasta nos hagan desarrollar un pensamiento crítico a los que aprendan a usarla. Bueno, claro. De alumno. Que justamente el pensamiento crítico, bueno, eso es un trabajo. Es así. Si tuve si no sé, tuve un problema y se me quebró la pierna, o me pasó algo peor y me quedó una parte que no puedo mover, me pueden mandar a una máquina a que me mueva la pierna, pero yo tengo que pararme, agarrarme con las muletas y hacer la fisioterapia. Es un trabajo. Pensar es un trabajo. No nos pagan, pero no en ese sentido, sino en el sentido de que sí, que es un esfuerzo, pero. Y ojalá que siga existiendo ese Y sí, esfuerzo, porque ¿no? sí, y sí, Porque porque sí. esa es la gran tentación de la IA, digamos, que no nos esforcemos a pensar, pero con el riesgo al no arriesgarnos a pensar, el sapere aude, digamos, Sí. eh, entonces caemos en el peligro de no llegar a la verdad y al no llegar a la verdad, eh, no llegamos a nuestro perfeccionamiento, a nuestra superación humana, etcétera. No, es Claro, un riesgo, es un riesgo. sí, y sí, es que de hecho, si nos resignamos a pensar, ni siquiera nos importa la pregunta por la verdad. Ya ni siquiera te lo planteás. Es tipo, no, bueno, no, ya está, no. Y entonces, más que vivir, mm, dejamos que la vida nos viva, por decirlo de algún modo. O sea, dejamos transcurrir el tiempo, más que vivir la vida. ¿Se entiende? O sea, pero bueno, de vuelta, o sea, tampoco uno tiene que ser realista, no es que todo el tiempo estás alerta y no, está bien. No es que no sucede o sea, no es que no, hasta que estar en una postura intelectual todo el tiempo. No, boludeamos todos, pero la cosa es saber que estás boludeando, ¿entendés? Eso es el tema. Más bien que te relajas. Y a veces escuchás, ¿viste? Y por ahí repetís, y decís todo eso, y repetí una gilada, pero esto es una cuestión que es importante y que no sé si vamos a llegar ahora o lo vamos a tener en la próxima, lo de Descartes, pero en definitiva es la pregunta que también se hace Descartes. ¿Alguna vez tomé alguna decisión basada en una opinión que creía verdadera y después terminó siendo falsa? Sí, va a decir Descartes.
¿Y entonces qué hago? ¿Me tengo que poner a examinar una por una todas mis opiniones, a ver cuál es verdadera o falsa? No, eso sería imposible. Voy a ir a la fuente de la cual extraigo mis opiniones para analizarla y ver si esa fuente es confiable o no. Esa pregunta también es este tema. Entonces la solución es ir y verificar las fuentes. Bueno, será bien o mal la solución de Descartes. Pero plantea eso. ¿Qué quiere que lo presente? No sé cómo estamos, Laura, de tiempo. ¿Sí? Y ya estamos terminando, Bueno, Matías. entonces, bueno, pero solo lo planteo y la próxima lo desarrollo. Porque, claro, yo me fui mucho con Antigua. Pero igual que está muy bueno la temática. Planteo, no está linkeado porque sí, azarosamente, ¿eh? Cuando, bueno, listo, antigüedad, pum, pasa un montón de tiempo, vamos a la modernidad y lo vamos a ver con más detalle la próxima, pero Descartes se hace esta pregunta también en definitiva. Eh, esperen que... acá está. Descartes hace esta pregunta también en definitiva. Eh, primero, el discurso del método, rápido. ¿Discurso del método? ¿Por qué? Eh, yo tengo una máquina no sé, una máquina de sacar fotos y saca tipo Polaroid. Bueno, voy saco unas fotos, un par me salen bien, un par me salen mal, y lo que pasa es que no leí el manual. Mira, Descartes dice, lo que pasa es que no leíste el manual, amigo. Obvio que vas a sacar malas fotos. Bueno, pero algunas me salieron bien, y Descartes dice, y algunas te salieron mal. El problema no es ese, el problema es que no sabes por qué te salieron bien las que te salieron bien, y no sabes por qué te salieron mal las que te salieron mal. El problema es que no tienes un criterio. La máquina no funciona mal. Vos no tenés un criterio para saber manejarla. Pero la máquina no funciona mal. Descartes va a decir, la mente humana, la razón, no funciona mal. Una calculadora no funciona mal. A lo sumo no lo sabes usar. Bueno, yo te voy a dar un método para que sepas usarla. Y si toda la humanidad, bueno, ¿no? Dice acá, y si toda la humanidad usase ese discurso, listo, se acabaron todos los problemas del mundo. Y las guerras y las problemas, diferencias filosóficas. Y da un método, que después lo vamos a ver con mayor profundidad. Pero es un método para saber usar bien una máquina. ¿Qué máquina? La mente humana. La mente humana no se equivoca. El uso que le damos. Le introducimos datos erróneos. Bueno, y lo último, ya cierro. Entonces, eso lo vemos en el discurso del método. Y en meditaciones metafísicas, él aplica ese método. Eh, entonces, analiza justamente. Arranca diciendo, me di cuenta una vez, me puse a pensar de mis opiniones y me di cuenta que tenía un montón de opiniones que yo había tomado por verdaderas y que resultaban falsas. Y dice, bueno, qué cagada, ¿no? Bueno, ¿cuál sería la solución? Y eliminar de mi memoria todas las opiniones falsas. Pero tengo una bocha de opiniones. ¿Qué puedo hacer? Una por una no termino más. Bueno, voy a examinar la fuente de la que extraje mis opiniones. Voy a ver si la IA tenía fuentes verificables o no. Voy a ver si la fake news o la página web o Facebook tenía fuentes verificables. Bueno, voy a ver si lo que me enseñan los sentidos es verdad o no. Y ahí estamos. Y la próxima lo Gracias, seguimos. sí. Bueno, Muchísimas estamos. gracias, Bueno, gracias por escuchar y gracias por mantener vivo el pensamiento. Eso ya se los agradezco en nombre de la humanidad. Un montón. Bueno, Lau, ¿querés entonces en decir la algo? próxima vemos moderna y contemporánea. Y Latinoamérica lo vemos, pero como es cortito. Pero más que nada, la próxima lo que vamos a ver es moderna y contemporánea. Y contemporánea también lo terminamos. Y Latinoamérica lo Buenísimo. terminamos. ¿Estamos? Ok. Y traigan Laura, dudas que les haya quedado de hoy. muy bien. Gracias, Walter. Gracias a vos. Tenemos Muchísimas grabada, gracias. Nos vemos el sábado que viene, Matías, con Moderna Contemporánea, poco de Latinoamérica. Moderna y Eh, contemporánea y un poquitito de 14, Latinoamérica para darlo. Listo. 14:15. Perfecto. Bárbaro. Muchísimas gracias. No sé, ahí Laura justo se desconectó, se está conectando de vuelta, pero les agradecemos a todos la presencia y bueno, después en un ratito o mañana ya subo a YouTube
del taller. Muchas gracias. No. Laura, ¿querías decir algo? Hablando de redes. Bueno, 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 estamos Laura, despidiendo, Lau. nos estábamos bueno, despidiendo. entonces nos encontramos el próximo Sábado. sábado. Vamos a tratar de estar un poquito antes nosotros, Mati, a las 14, así acomodamos todo Sí, sí. el coso y 14:15 pueden entrar, pues nos tardamos un poquito en dar inicio porque habíamos fallas técnicas. Sí, 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 no sé por qué. Sí, Así podemos aprovechar y llegar. sí, Les sí. agradecemos a todos, a Matías por sus palabras, a los profesores y a los participantes que colaboran también con sus Sobre todo a él. consultas, sus Sí, sí, sí. opiniones, sus pareceres. Y bueno, les deseamos que tengan un lindo fin de semana, una linda semana. Los que puedan venir los profesores el 1 de julio a la reunión informativa a las 19:30 horas. Así ya les damos los lineamientos o el que tenga alguna duda nos lo hace saber. Y los despido y les agradezco como siempre que colaboren con nosotros y que estén presentes. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias, buen fin de semana. Buen fin de semana a todos. Gracias, Chao, chao. Laura, y a todos. Bueno, gracias a ustedes.